Hola amigos, ¿cómo están? Esta es una edición más de Paradigmas, como siempre una producción de Cable Andino y Quinta Patas Comunicaciones. El día de hoy vamos a tratar de un tema que atañe mucho a la historia de nuestra ciudad, a la historia de nuestra región, a la historia de nuestra zona, a nuestra propia historia, pero que ha sido abandonado, ha sido descuidado, este vestigio arqueológico del cual vamos a hablar el día de hoy. Y cuando uno pasa por ahí parece más bien un pequeño montículo, una pequeña montaña, ha sido además invadida, llena de casas encima, y lo único que tal vez distingue a este vestigio arqueológico del cual hablaremos el día de hoy es un pequeño letrero, un letrero relativamente puesto ahí, ¿no? Un letrero que está puesto, que indica la ubicación de este vestigio, pero que no dice nada más de la importancia de este gran legado que tenemos en nuestra propia ciudad. Me estoy refiriendo a Pumayacán. Pumayacán ha sido pues con los años descuidado, dejado de lado, venido a menos, y bueno, ahora es un vestigio que un grupo de personas están intentando rescatar, revalorar, están intentando traer, poner en valor y de alguna forma darle el sitial que corresponde en nuestra historia regional. Estamos justamente el día de hoy y vamos a conversar con Yehudi Collas. Yehudi Collas es promotor social y él está justamente con un grupo de gente, un grupo de personas comprometidos con un proyecto que es sensibilización para la recuperación, conservación y exaltación del monumento arqueológico Pumayacán. Yehudi, un gusto tenerlo acá. ¿Cómo está usted? Bienvenido y felicitaciones pues por estar con este trabajo, que es un trabajo importante para nuestra historia y para nuestra cultura. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, amigos de Cable Andino, Canal 3. Efectivamente, Pumayacán, una palabra andina, una palabra de, digamos, significación universal por muchos motivos, es un sitio, un complejo, una zona arqueológica, pero muy valiosa, porque tiene ocupaciones, según los estudios arqueológicos últimos, ocupaciones desde algo antes de Chavín, cuando ya era una formación, una cultura pues ya cierta, ¿no? Es pre-Chavín, ¿verdad? O sea, es pre-Chavín, sí, pero digamos se consolidó como una propia cultura, ¿no? Sí, pre-Chavín, y en la misma corriente o en el mismo desarrollo, digamos, cultural en general, ¿no? Como Chavín y otros pueblos, pues, bueno, de los miles de sitios arqueológicos que son evidencia de todo un acontecimiento de decenas de años, decenas de miles de años de ese desarrollo cultural en nuestro Ancash. Entonces, a Pumayacán lo podemos situar, ¿no? Entre estos sitios arqueológicos de Catiamá en Huaylas, después Tumchucaico en Caraz, Huanzacay en Yungay, donde ahora es el cementerio circular. El mismo Pumayacán también, y que sería un adoratorio que según de filiación Chavín, como lo catalogó Julio Cetello, y así como de Canapún, un palacio que ahora ahí están los vestigios, ahora está ocupado por el Colegio Antonio Raimondi. Entonces, desde esas épocas, Pumayacán ha tenido diferentes ocupaciones de acuerdo a la cronología, bueno, que vemos en los siglos que venideros. Entonces, desde pre-Chavín tiene Chavín, tiene de lo que es nuestra cultura regional, que es la cultura de Cuayo, Pumayacán o Huaraz, también llámese así. También viene la cultura Huari, el horizonte Huari, que casi englobó una gran parte de lo que ahora es, pues, de lo que era el incanato después. Y la cultura inca, que si bien duró unos 200 a 300 años que sea, pero fue un intento, un experimento muy valioso de expansión y de integración continental, o subcontinental, ¿no? Más claro. Consolidación de pueblos, culturas, razas, idiomas, costumbre, hábitos, bueno, todo de ingenierías, todo digamos, un contenido pues, cultural, ¿no? Dentro de la diversidad cultural, que es muy valioso, pero unificarlos, ¿no? Eso no significa anularlo, sino digamos, la unión dentro de la diversidad. Integrarlo, ¿no? Integrarlo y mejorar, pues, digamos, la vida, humanizar más la cosa. Entonces, en Pumayacán, por eso es valioso. Esto que les digo también se ha corroborado con una excavación, tal vez la única arqueológicamente, que se realizó en el año 2003, el arqueólogo César Serna Lamas, su equipo de arqueólogos, algunos de Trujillo, y también algunos estudiantes, seguramente, ¿no?, de la Escuela de Arqueología de la UNASAM.
Se excavaron en el lado más o menos de sur-oeste de Pumacayán, unos 8 metros de profundidad se refiere, y a esa profundidad se encontraron también los basamentos de piedra, de lo que sería pues parte de la estructura de la edificación de Pumacayán. Y también se han encontrado vestigios, pues cerámica, fragmentos de cerámica, de distintas épocas, pues desde Chavín, como les dije, Chavín, también cultura Lecuay, Huari, Inca, y eso están guardaditos en unos cajoncitos sellados en los depósitos del Museo Arqueológico. Solamente estamos exponiendo en este proyecto las fotografías de esos hallazgos, pero nos evidencian objetivamente de que Pumacayán vale mucho, y si ahora lo vemos como un montículo, un cerrito, que con cariño, con mucha tradición, pues hay detrás de ello bastante literatura, vivencia, etcétera, ¿no? Como un cerrito para hacer volar cometas y distintas, y la imaginación la enriquecida de lo popular, bueno, pero ahí dentro de eso está aún todo lo más valioso todavía. Entonces vale la pena seguir trabajando por Pumacayán. Yo hablo en nombre de una de las instituciones, son más de 10 instituciones que están en el proyecto, apoyando a la profesora Emperatriz Obregón, que es la autorizada por la UGEL para llevar adelante este proyecto. ¿Por qué se terminó, por qué no, digamos, trascendió un poco más esta excavación que hizo César Serna? Digamos, porque era una oportunidad ahí, ¿no?, de empezar a descubrir algo y continuar. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, se consiguió un presupuesto de 80.000 soles a nivel del Felipe Hueras, la presidenta era la señora Pilar Anaya, y en su sesión de regidores había que imponerse, bueno, hablando con todo, tratando de concordar con todos, ¿no? Con un presupuesto de 80.000 se hizo esa excavación, y después ya no ha habido ningún presupuesto y ningún interés. Han primado más los intereses de los que en alguna forma están definiendo, me parece esto, de quienes han construido con material noble dentro de lo que es su perímetro pues, arqueológico. Tiene su plano, ¿no? Su plano de delimitación arqueológica oficial, que también está aprobado juntamente con la resolución que lo declara Patrimonio Cultural de la Nación. Pero siendo Patrimonio Cultural de la Nación, ¿cómo es posible que esté poblado encima? O sea, que esté poblado, que el Ministerio de Cultura en todo caso no haga nada, porque le corresponde al Ministerio de Cultura, a la Dirección de Cultura, de alguna manera poner decir, no señor, esto es un sitio y tengo que hacer lo que sea necesario para que esto se revalorice, ¿no? Bueno, cierto. Entre los más responsables, pues, es el funcionario, el director el director regional de cultura en este caso, ¿no? El director de turno, el que estuviera, pero ahí tiene que poner todo el empeño, direccionar, coordinar, aglutinar a todos los demás estamentos, ¿no? Porque existe la ley y existe la razón también, de que todos, absolutamente todos, están llamados a defender Pumacayán, a defenderlo, exaltarlo, conocerlo, valorarlo, ¿no? Y darle la proyección del caso, proyección arqueológica, su agregado turístico, sus componentes de identidad, ¿no? Es decir, todo lo más valioso está pues en una... ¿Cuánto cambiaría el rostro de Huaraz si Pumacayán pues, se pusiera en valor realmente, ¿no? Y el primer paso es obviamente la reubicación de los que están ocupando Pumacayán. Pero es lo contrario, se dio la ley y como que se diera una corriente contraria, ¿no? Irónica, en estos últimos años es cuando se está depredando mucho más que en siglos pasados Pumacayán, ¿no? Uno es porque se han metido pues, a construir con material noble y muchos de ellos no se les conoce, no dan cara a la prensa, ¿no? Y tenemos que suponer, ¿no? Deducir lógicamente que por lo bajo nomás estarían con algunas autoridades para que no impulsen, para que no haya nuevas excavaciones, nuevos estudios en las partes que aún están libres, ¿no? Y lo más primordial, elemental, inicial, pues, de hecho, ya la reubicación de todos, absolutamente todos, ¿no? De los que están ahí, sean cualquier situación. Ahí es un problema social con muchos de ellos, sobre todo los que se han quedado del año 70, que no pasan del 10 o 12, ¿no? Muchos que han llegado sabiendo de que Pumacayán es intangible, de que nunca puede ser propiedad privada, ni menos vivienda. Otros que han llegado y que se sabe muy bien que tienen ya solucionado su problema de vivienda en Huaraz, ¿no?
y otros que han llegado último y han visto esa forma de ponerse dentro de una directiva, por decir, y desde la directiva exigir o tal vez chantajear diciendo aquí estoy, cuánto es, cómo es para salir, ¿no? De todo hay de corrupción, hay de problema social, de mucha gente que sí los conocemos y que merecen el lote. Hay unos 20 lotes de un terreno que se ha expropiado pues con el alcalde Mautino. O sea, digamos, para el tema social, si hay algunas soluciones probables, unas soluciones posibles. Vamos a ver eso, vamos a ahondar, pero también tenemos que tratar el tema, básicamente los vestigios y además de lo que es las crónicas y los textos y los documentos que prueban que Pumakayán es un vestigio que merece ser rescatado. Pero amigos, vamos a hacerlo luego de una breve pausa comercial a la cual entramos a continuación. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas. Pumakayán, el proyecto es el tema que nos convoca el día de hoy a propósito de este importante vestigio arqueológico que es necesario revalorar, que es necesario rescatar y que está un grupo de personas en ese proceso justamente para fortalecer la recuperación de Pumakayán, entre ellos Yehude Collas, que nos acompaña el día de hoy. Yehude, fuimos a la pausa, pero citando un poco los textos, en todo caso, los escritos de los cronistas, de los historiadores que hablan de Pumakayán. ¿Cuáles son algunos de ellos? Bueno, Pedro Cieza de León es un cronista que pasó más o menos en 1533 de Cajamarca hacia Lima, ¿no? Un cronista importante en la historia, sí, muy importante. Pasaron, bueno, los cronistas tenían una función, pues, ¿no? Una forma de periodismo, bueno, de atestiguar en un documento en sus crónicas. Entonces, en ese año 1533 escribe Pedro Cieza León, ¿no? De haber constatado una antiguaya, llámelo, o fortaleza, piramidal en forma cuadrada y trunca, de piedras trabajadas, piedras labradas y adornada con dinteles y formas humanas, mejor dicho, esculturas de piedra. Y esto sí es cierto. Las esculturas de piedra, ¿no? Que sobre todo son de la época Recuay, se identifican que es Recuay porque nada más que en estas comarcas, Yanques, Recuay y toda la vertientes, Cayjón de Guayles, son de Conchucos y también hasta Huánuco, ¿no? Se encuentran desperdigadas esas esculturas que el padre Soriano Infante ha reunido, ¿no? Se ha preocupado en reunir para fundar el museo, el primer director del Museo Regional, y están en el Parque Lítico gran parte de esas esculturas, provenientes de Pumakayán, también de otros sitios acá de Canapún y más al norte de Picu, por ahí. Pero también en su inventario que dejó el padre Soriano Infante al hacer su memoria, tiene 2 libros que ha dejado, entonces ahí hace una relación pues con cierta descripción técnico-arqueológica de todo lo que sean monolitos, esculturas, ¿no? que están en el museo. Y que dan solamente algo más de 100 se están exhibiendo en el Parque Lítico, que es ahora pues uno de los museos más grandes, ¿no? líticos en nuestro subcontinente, pero guardaditos están gran parte. Eso es, digamos, en la cuestión, la evidencia objetiva de lo que narra el colonista Cieza León, una pirámide. Y obviamente, porque Chavín también, ¿no? elementalmente son pirámides, Huanzacay, Tunchucaico son pirámides, nuestras huacas, edificaciones en la costa que sean barro, adobe, también son pirámides, y eso es un principio, digamos, casi universal de las construcciones, con un basamento más ancho. Casi universal es de todas las culturas antiguas. Así es, estamos en Egipto, los mayas, los aztecas, etc. Entonces, necesariamente Pumakayán también ha sido necesaria y con toda certeza ha sido una pirámide. Con el tiempo, con los siglos y con la imposición, bueno, la hegemonía pues, de Europa, del sistema occidental sobre nuestras culturas, eso de, por ejemplo, pongamos, de poner cruces sobre nuestras edificaciones, sobre todo de los recintos religiosos dedicados a las ceremonias, también ha sucedido con Pumakayán. Hasta ahora, bueno, tenemos el vestigio de la iglesia. Es respetable, bueno, la religión, la conciencia, todo eso, no hay ningún problema en eso. Pero dentro del proceso histórico,
Ellos se lo llamaban también extirpación de idolatrías, o sea que nosotros éramos idólatras y ellos nos traían su religión. Son criterios, bueno, que están en el debate y de un estudio pues grande y prolongado de lo que sería sincretismo religioso y sincretismo cultural en general. Pero la evidencia es eso. Pumakayán ha sido una gran edificación, una gran edificación. La depredación de los siglos no le quita ningún mérito, sino eso, ahí están los estudios, la arqueología, y con todas sus ramas, ¿no? Especialidades, ¿no? De repente para reconstruir lo que fue el Pumakayán. Pero queda lo más valioso allí, está enterradito todavía, en lo que parece un cerrito, un montículo, ¿no? Olvidado, depredado, con su cartel pues, oficial que dice Patrimonio Cultural de la Nación, la ley que lo crea, la resolución que lo declara Patrimonio Cultural, y aún manchado con tarros de pintura que lo hicieron, repito, al día siguiente de que parece un chiste en realidad. Eso, muy irónico, obviamente basándose en el anonimato, cobardemente, y desdice mucho de la condición humana realmente esto, pero más desdice, lamentablemente hay que decirlo, de las autoridades, que están llamados, que al día siguiente nomás han debido de restablecer, restaurar, arreglar, cambiar otro cartelito, otro cartel, bueno, oficial, ¿no? Pero no dejarlo 2 años vergonzosamente, así como una humillación, como bajarlo, disminuirlo y minimizarlo a un sitio tan arqueológico, tan valioso. ¿Se cree que Pumakayán era un adoratorio, era una pequeña fortaleza? Digamos, los estudios indican que, digamos, ¿cuál era su función principal? Bueno, Julio Cetello llegó por 2 veces y también estudió Pumakayán. Él definitivamente concluye que es un adoratorio, un lugar para ceremonias, ¿no? Para la espiritualidad, un adoratorio de filiación chavín definitivamente. Y Canapún, ¿no? Donde está funcionando ahora el Colegio Antonio Raimondi, y que seguramente vamos a visitarlo, y ya les voy a dar la invitación, sería un palacio. Y obviamente Pumakayán es como edificación, no es una cosa aislada, ni Canapún, porque tantos sitios hay vestigios de las construcciones, edificaciones en Huaraz, lo que ahora se llama Balcón de Judas, un nombre andino pues se está perdiendo, y en torno, en los alrededores de Huaraz pues está, pues, está Huancajirca, ¿no? Que está por la ciudadela de Antamina y por Huancha, Huancajirca, después Huilcahuaín mismo y Ichihuilcahuaín, pues está aquí de Taclián, pasando el río Santa, en la parte alta está Marcunjirca, un sitio también que es de unas 2 o 3 hectáreas, un sitio arqueológico que también está inscrito en el registro de patrimonios, tiene su plano y hay que conservarlo, hay que hacer toda la campaña para conservarlo, porque se están arrimando ya por las faldas del cerro las nuevas viviendas. Las, ¿no?, invasiones. Sí, pues es una invasión, pero debe ser controlado. Ahí todo el equipo pues, de autoridades, funcionarios, magistrados, todo deben ponerse, ¿no?, para controlar y encauzar la situación. Pero el problema es que a veces pues la ignorancia de las cosas, la ignorancia en el buen sentido de la palabra, sí, así es. Permite estas cosas, ¿no? O sea, digamos, la ignorancia respecto al valor que tienen permite pues que Pumakayán ha sido, digamos, sea lo que es hoy, ¿no? Y de los demás vestigios arqueológicos de la ciudad, ¿no? Sí, en términos generales, ignorancia, incluso de fiscales, que lo han archivado más de 10 denuncias penales, ¿no? Los han archivado pese a que han constatado in situ, en el lugar, ¿no?, la transformación, la modificación, la introducción de otras cosas ahí en el sitio arqueológico, deformando, malogrando irreversiblemente, pese a que la gente que lo ha hecho no ha negado hacerlo, y pese a que está probado el dolo, o sea, la intencionalidad, la cosa maliciosa de actuar así, ya es un delito. Sin embargo, lo han archivado, ¿no? Y esa ignorancia también va pues en los políticos de turno, las autoridades y otros funcionarios también, y hay que recalcar, por último, señor, de que ignorar, pues bueno, no a las finales no es, digamos, un pecado, no es nada, sino a la voluntad se aprende, pues, ¿no? Se aprende. Entonces, hay ignorancia, sobre todo de los más responsables, que son autoridades, funcionarios, gobernantes, etcétera, ¿no? Y también, pues, que del mismo, digamos, hombre común y corriente. ¿Por qué?
porque nos falta una cultura arqueológica también. Eso es uno de los fines de este proyecto, ¿no? Una cultura arqueológica, concientización, etcétera, ¿no? Para hacer respetar lo nuestro. Con nuestros antiguos, hasta nuestros abuelitos, sí los han tenido, sí no por eso se han conservado muchos vestigios, no los han tocado, para ellos es sagrado, pero en estos últimos años, así como Pumacayan se está depredando más de lo que en siglos pasados, lo están depredando, y hay la intención comprobada de desaparecerlo, para que se queden ahí los que están habitando, ¿no? Algunos, ¿no? Porque hay otros señores que están queriendo salir, ya tienen sus lotes asignados, etcétera. Claro. Pero los que han invertido con material noble, ellos que ni dan cara ni se les conoce, no hacen frente a ni una gestión siquiera, ¿no? Ante la prensa o ante las autoridades para decir, bueno, estamos mal acá, queremos salirnos, cómo nos pueden apoyar, etcétera. Pero nada de eso. Y además si falta un compromiso, digamos, ¿no? O sea, aparte de la ignorancia, no solamente es el compromiso de la población, es además el compromiso de los gobernantes, y es además de alguna forma la identificación con la tierra, ¿no? Que aunque muchos de ellos no sean de la zona, por lo menos deberían identificarse y comprometerse con el lugar donde están trabajando y por el cual han sido elegidos. No, amigos, estamos conversando con Yehude Collas, Pumacayan, el proyecto es el tema que nos convoca el día de hoy. Vamos a hacer una breve pausa comercial y volvemos a continuación. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando con Yehude Collas sobre Pumacayan, el proyecto. Yehude, hay también un problema social acá. Usted mencionó este problema justamente de la reubicación. Ha hablado de que hay terrenos donde podrían ser reubicados y de que de alguna forma eso, digamos, tarde o temprano, si entra un gobernante que tenga la firmeza de carácter y el suficiente compromiso con la ciudad, lo va a hacer, tarde o temprano, ¿no? Si hay o no hay ahora ese tipo de gobernantes, bueno, esa es otra historia y daría pie a otro programa. Pero el punto es que ese es un problema social porque va a tener que moverse toda esa población. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Digamos, ¿hay soluciones? ¿El proyecto ha visto cómo hacer esto? Bueno, se ha propuesto. En esto se viene trabajando algo de más de 10 años, así en forma institucional, de instituciones que están apoyando el proyecto. Porque desde antes del 70, ¿no? Antes del terremoto del 70, había conciencia también de que Pumacayan vale bastante, y por eso, pongamos, los de la Unión Progreso Soledad se organizaban, y unos domingos en la limpieza, de eso hay fotografías, etcétera. Y hay elementos de los años 50, gente que vive, ¿no? Que dice, pues ha entrado unos 20, 30 metros ahí, porque hay galerías como los hay pues en Wilcahuaín, en Chavín. Entonces, hay conciencia de esto. Solo que después han venido en forma indiscriminada y por cada autoridad de turno permitiéndolo, ¿no? Unas 60 o 70 familias, de unas 10 o 11 personas que vivían. Ahora hay 60 o 70 familias. 60, 80 tal vez, wow, ¿no? 60, bastante, 80. Bastante. Sí. Pero problema social, me dice. De ser un problema social también es un problema social, pero es solucionable. Primeramente existe la ley. Es una zona intangible, un sitio sagrado, intangible, y es inalienable también, no se puede vender ni alquilar, etcétera, es imprescriptible, no porque digan soy 20, 30, 100 años, no tampoco, ¿no? Y menos, es un patrimonio de la nación, es un de toda la nación. Exacto, y de toda la humanidad, claro, y respetar nuestra historia, la humanidad, y a la humanidad futura también, de todos esos, digamos, todos esos criterios ahí, pero son digamos, muy categóricos en esta situación. El problema social lo hemos considerado y hemos planteado por escrito sus soluciones, viendo que quienes socialmente requieren, pues, ¿no? En el traslado, una vivienda o un terreno, ¿no? Y eso evaluando, pues, generalmente son los que estuvieron hasta en la década del 70. Algunos se refugiaron después del sismo del 70 y han quedado ellos, su descendencia, obviamente, otras familias que crece, pues, los hijos se casan, etcétera. Todo eso merece un estudio, necesariamente un estudio que no se hace nada en lo mínimo de ese estudio. Un expediente bien organizadito para cada una de las familias que están ahí, de las 60, 80 familias, para ver quiénes realmente, desde cuándo, cómo, etcétera, cómo tienen el agua, la luz, qué hay de autovalúo, a veces tienen una escritura, pero claro, obviamente que no les da la propiedad, lo hemos estudiado, pero es un problema social
y de ninguna manera se puede llegar también a un estado de inhumanidad, ¿no? De irracionalidad. Digamos, Entonces, el buen manejo del gobierno y las políticas públicas sensatas hacen que, digamos, uno tome en cuenta todas claro, las variables ahí, ¿no? O sea, el es. tema arqueológico, el tema social, el tema cultural, el tema turístico, muchas cosas, y tiene que ponerlas en balance y tiene que, en lo posible, conciliar todas, ¿no? Buscar Así solución es. para todas. Así es, si no, de ninguna manera no se haría, no debería hacerse nada. Pero sí es solucionable, no solo porque digo existe la ley, y aunque no existiera la ley, existe la razón, ¿no? La racionalidad en este caso, ¿no? El sentido común que todos manejamos para dar solución a todo esto. Entonces, en la época del alcalde Mautino, se adquirió, ¿no? También en las gestiones, todo, pero puso 140 y tantos mil la municipalidad, se compró un terreno detrás del agua potable y para unos 20 lotes. Entonces, ahí hay que evaluar a quiénes se les da los 20 lotes. Dentro del problema social, ahí pues es por lo menos unas 10 o 12 personas, ¿no? Que han quedado desde los años 70. Y luego hay que evaluar de otras personas, ¿no? Que realmente están desamparadas. Claro. Pero gran parte de los que están ahí, ¿no? Tenemos la certeza que han entrado sabiendo de que es un sitio arqueológico y que de ninguna manera van a tener ni siquiera una licencia de construcción, claro, ¿no? Habría que poner además primero un freno y decir no más, ¿no? O sea, no más, de alguna forma, asentamientos, no más nada de eso, ¿no? Para mantener empezar, el Estado, que no muevan nada, claro, absolutamente. Pero ni siquiera se hace, es lo más elemental. Siguen construyendo, metiendo cemento de noche, todo, etcétera, ¿no? Entonces, gran parte, o una buena parte, tiene solucionado su problema de vivienda. Y hasta 2 o 3 viviendas. Ahí se conoce todo ello. Pero tiene que evaluarse también que un expediente, ¿no? Así en forma oficial. Otros que realmente se han entrado, bueno, pues no tenían otra forma, pero requieren una ayuda, pues. Y otros que muy maliciosamente han entrado y de la noche a la mañana aparecen construyendo con cemento, fierro, ladrillo, ¿no? Y hasta enluciendo su fachada en una forma con losetas modernas, etcétera. Una soberbia, etcétera, de la plata. ¿De dónde? ¿Con qué plata? ¿Con qué dinero? Y la noche a la mañana. Y son desconocidos muchos de ellos, no dan cara a la prensa, como repito, ni a las autoridades, no sé si por lo bajo estarán ahí. Hay que suponer con lógica toda esta situación que hay de por medio, y tienen pues obviamente interés, poder económico, y tener poder económico hoy en día es tener poder político, ¿no? Y todo eso va con la corrupción. Donde está la plata está la corrupción, es en términos generales. Y entonces también es un problema social y es un problema de corrupción Pumacayán. Y luego de eso, eso es para, digamos, la reubicación. Pero lo asombroso es que no funcionan ni autoridades, ni gobernantes, ni funcionarios, ni magistrados. ¿Por qué? Porque ellos hace unos 7 años atrás, se han constituido, ¿no?, en un patronato puesto en valor Pumacayán, por una resolución que acá la tenemos. Patronato puesto en valor Pumacayán, para hacer todo este proceso pues, de que hablamos, ¿no?, de Pumacayán, bueno, rescatarlo, que se llame rescatarlo, recuperarlo, ¿no?, racionalmente, humanamente, en las buenas maneras, y cuando se agota eso, en todo caso los desalojos, pues de un día para otro nomás piden los desalojos y se hace, ¿no? Como se ha hecho también la Huaca Guantilla, por ejemplo. Bueno, hay un trato humano, se ha quedado en todos ellos, no hay por qué ir a la... Se concilia, ¿no? se concilia, se negocia, se tranza, tranza en el buen sentido de la palabra, ¿no? Así se es. tranza de una transacción y se llega a acuerdos. Entonces, medios son legales y todo, y es humano, y nadie va a perder. No van a perder los que están en la ubicación ahí. Pero los que sí insisten en seguir quedándose, están, digamos, conspirando contra todo esto, ¿no? Están haciendo un daño tremendo a Pumacayán, al sitio arqueológico, está haciendo un daño tremendo a la cultura de Huaraz, a la ciudad, al pueblo de Huaraz y a la humanidad en sí. Pero ¿qué es lo que argumentan para quedarse? ¿Qué es lo que, digamos, cuál es el argumento si se supone que hay terreno? O digamos, usted dice que hay terreno para 20 familias, pero ¿y qué pasa con las otras 50? O sea, digamos, ese es el núcleo del asunto, ese es el problema, no hay terrenos para esas 50. No es tanto la cosa matemática, no es, porque hay que evaluar a quienes sí merecen y a quienes no. Y si otros no merecen, digamos, del grado de un terreno, ¿no? Algo merecerán, ¿no? Se les dará una indemnización, se les pagará algo. Pues, claro, de acuerdo, para eso hay que evaluar. Que se retiren, claro. Y para eso deben tener su expediente bien organizadito, claro, con toda la información del caso, ¿no? Si merece, ¿por qué no? Pues, y ahora, no solo existe la ley, sino tenemos dinero en Ancash.
Antes más que en cualquier departamento. Aunque es el departamento más rico del Perú. No nos van a decir, es una oportunidad de aprovechar que ese dinerito es bien empleado. Ese dinero no es despreciado, sino es bien empleado para recuperar Pumacayán, porque es una cosa prioritaria también. Ahí eso va con la cultura, la espiritualidad, la formación, y esa es una base también, ¿no?, para el desarrollo económico y todo lo demás. Que en realidad es mucho más urgente que otros proyectos que son casi de, digamos, superficiales que se suelen hacer acá en la ciudad, ¿no? Pumacayán es un proyecto importante. Muy, muy importante. O sea, es, digamos, una prioridad en todo sentido, ¿no? Pero no tanto, todo es necesario, claro, poner una infraestructura, un asfaltado, lo que sea, pero más se van donde están esas obras, pues, de cemento, de piedra, etcétera, porque todos ya sabemos, ya ahí lo sobrevaloran y hacen una serie de artimañas, bueno, para enriquecerse. Es eso. Entonces, decía, hay muchos que ya extremadamente de una forma dolosa, maliciosa, están ahí imponiéndose con su construcción en material nombre, diciendo aquí estoy, que me saquen, a ver quién me saca, sino cómo es, o cuánto hay, como chantajeando al orden establecido, al Estado de Derecho se dice que es el Perú, a las autoridades, desafiando la autoridad, la ley, ¿no? Entonces, esos señores están haciendo mucho daño y sencillamente al que hace daño, está en el Código Civil, la ley nacional, al que hace daño, ¿no?, se le enjuicia, pues se le pide una indemnización por el daño. Claro. Tiene que pagar el daño, tiene que responder el daño. Si no, todo el mundo hiciera un daño diciendo, ya, irresponsablemente lo hago nomás y listo, ¿no? No es eso, de ninguna manera. Entonces, yo, en cierta forma, las veces que advertimos, todas las veces que podamos, para llegar a ellos, porque ellos no nos dicen cómo es, ni nos muestran, ni vienen, ni se van a la autoridad, no presentan sus documentos diciendo queremos transar, conciliar, hacer el arreglo y desocupar. No, ellos se empecinan ahí, y si es eso, y si normalmente ya se les ha debido de hacer los juicios civiles de indemnización, ¿no? La indemnización es que ellos tienen que responder económicamente, ¿no?, sea para Pumacayán, sea para fondos para la municipalidad, para el Estado, etcétera, con un dinero. Y normalmente que ni siquiera lo que han invertido les alcanzaría para el tamaño del daño que hacen con una indemnización. Claro. Incluso en esos, digamos, una respuesta, una salida inteligente sería más bien que esas personas no paguen, sino más bien que se acojan a alguna especie de acuerdo y de conciliación y decir, bueno, ya no sé, yo invertí en mi casa 8.000 soles y a ver si me indemnizan y empiezo a retirarme, empiezo a buscar otro lugar, o no sé, o esas 20 familias iniciales, pero es importante, de todas maneras, saber hasta qué punto se puede manejar ese problema social, ¿no? Y cómo se maneja inteligentemente, ¿no? Sí, pues. Primero, pues, para cualquier funcionario que dice, ahí está una gente, ahí están, son seres humanos, tienen sus problemas como cualquier, ¿no?, persona humana, familia, etcétera, sus urgencias, etcétera. Unos sí, unos más, unos menos, etcétera, ¿no? Pero tengo que saber de quiénes se trata, pues. Entonces a eso volvemos de que se tiene que tener su expediente organizado cada cual, con toda la información. Claro. Y de la Andina debe informar, ahí lo está toda la información. Cuándo le han dado la luz y por qué y desde cuándo, a nombre de quién, etcétera. El agua potable también lo mismo. Claro. Si hay autoavalos, algunos que hayan hecho, no, ahí están los archivos de la municipalidad, ¿no? Todo lo organizado, incluso ha habido censos de población y vivienda. ¿También? Claro, porque hay, digamos, registros y de alguna forma la luz, el agua, todo se coloca y se hace cuando usualmente se tiene un título de propiedad o se sabe de quién es la casa, etcétera, etcétera. Bueno, es un problema en realidad que tenemos que solucionar, pero vamos a seguir conversando de esto y un poquito más del tema de Pumacayán, del proyecto en sí. Amigos, pero primero vamos a una breve pausa comercial y luego de ello continuamos conversando aquí en Paradigmas. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas, conversando con Yehudi Collas. Pumacayán, el proyecto, es el tema que nos convoca el día de hoy. Habíamos estado viendo el tema social en el bloque anterior, Yehudi, sí. Y bueno, eso tiene en realidad para una investigación y un estudio en realidad profundo y de alguna forma detallado. Vamos a hablar un poquito más del proyecto en sí, de este proyecto justamente que es, el nombre exacto es Sensibilización para la Recuperación, Conservación y Exaltación del Monumento Arqueológico Pumacayán. Aquí hay una serie de
Bueno, en este pequeño folletito hay una serie de antecedentes, un poco de lo que es el proyecto en sí, pero ¿cómo surge el proyecto o a inquietud de qué, o digamos cuál fue la razón fundamental para que ya se empiece a decir, bueno, hay que rescatar Pumacayán? Bueno, el proyecto por su duración, desde su inicio hasta, ¿no?, está, digamos, diseñado desde el 19 de agosto hasta el 31 de diciembre. ¿El proyecto en sí mismo? Sí, todo lo que se está desarrollando en el curso de estos meses. Ya. Claro, los antecedentes, como digo, más de 10 años de lucha, planteando las soluciones, reclamando oficios, memoriales, haciendo eventos, etcétera, ¿no? Y yo les digo, cada autoridad de las que he mencionado, de los que forman parte del patronato puesto en valor, tiene por lo menos 10 a 15 comunicaciones, oficios, pero ninguno ha contestado nada absolutamente. Ninguno, ni el señor José Antonio Salazar, ¿no?, que estamos en el oficio diciendo hay más de 15, ahí tenemos con sus cargos más de 15 comunicaciones, peticiones, etcétera. El presidente regional igual, ¿no? Se le pidió, bueno, que dé cuenta del resultado de todo eso. Eso es una tarea más o menos de 10 años, también muy dura, pero incomprendida, un poquito aislada, ¿no? Casi anónima, pero existe la documentación abundante de todo lo que se ha venido haciendo y de todo lo que han dejado de hacer, ¿no? Ni siquiera por una atención, no ha merecido nada de ninguna de las autoridades. Entonces, todo ese acopio de experiencias, todo, ¿no?, con todo eso se ha enriquecido este proyecto que lo presentó la señora Emperatriz Obregón Ríos en la UGEL. Ya por un problema laboral, bueno, tenía que es otra historia, pero irónicamente, a raíz de un problema laboral, etcétera, ¿no?, he exigido ya entonces mi proyecto. Bueno, el director de la UGEL lo ha autorizado, ¿no? Aun cuando no está aprobado oficialmente por la UGEL, ¿no? No está revisado nada, pero si se trata de Pumacayán tiene que ser algo bueno, pues entonces lo ha autorizado la UGEL, y por eso hay un personal a tiempo completo pagado por el Estado, que es la señora Emperatriz, la realizadora del proyecto. En eso nos hemos sumado, pues, de instituciones, entre ellos el COGES, o sea, el Comité de Gestión para la Recuperación, Conservación y Puesta en Valor de Pumacayán. Está conformado por unos 8, 10 o 15 miembros permanentes, ¿no? Entre ellos muchos estudiosos como Richard Reyes, Ochachin, el señor Díaz de Turismo, la señora Pilar Segarra, la hija del escultor famoso que tenemos en Huaraz, y muchos otros allegados, Raúl Flores Díaz, etc. En venimos trabajando. Y también hay el Instituto de Difusión y Defensa del Quechua Preinterruadas, entre ellos está un quechuista también, el quechuista Maguiña, le hicieron con cariño. La intención entonces, es, digamos, poner en valor, revalorar o hacer que la gente tome conciencia del valor que tenemos acá y que estamos descuidando. Así es, sensibilización, o todos sus sinónimos que tenga, ¿no? Dice, ¿no?, de tener conciencia de esto, y con ese principio tan popular, pues, de que hay que conocer lo que tenemos, ¿no? Conociendo, lo podemos llegar a amar. Claro. Y si lo amamos, una cosa que amamos, lo defendemos. Pues. Y si lo amamos, lo defendemos. ¿Cómo lo defendemos? Cruzar los brazos, no, sino realizando acciones, ¿no? Y tratando de que se efectivicen las acciones. Claro, se tiene que conocer, porque de alguna forma aquello que no se conoce no puede ser apreciado ni amado, ¿no? Tiene que ser conocido. Sí, eso es lo que también, digamos, preconizamos acá, que esa secuencia lógica, ¿no?, de todo un proceso para efectivizar, pues, una recuperación, en este caso, un objetivo. ¿Qué significaría revalorar Pumacayán? Imagínese usted en el mejor escenario, que se revalora, se reubica. ¿Qué cambios traería Pumacayán a nuestra ciudad? Bueno, le daría otro rostro, así decimos, sencillamente, le daría otro rostro a Huaraz. Incluso hasta nuestra psicología de los habitantes acá cambiaría, yo les aseguro. La economía también alguito puede hacer, o mucho también, ¿no? Y pasaría a formar parte del circuito turístico de Huaraz también para todos los visitantes del mundo, ¿no? Y sería lo más importante, los atractivos más importantes, Canapún, Pumacayán, no solo, y Huauyac también, bueno, y otros, ¿no? Un circuito de un solo día, una sola mañana que se pueda hacer, ¿no? Muy nutrido, con Pumacayán, Canapún, el Colegio Antonio Raimón, que deben también
habilitarlo para que sea para los visitantes. Y aparte pues de que hay otros sitios arqueológicos, aparte del parque lítico, por ejemplo, hay una cosa bien valiosa que aparentemente no, por ejemplo la pileta de Casa Santa, es un agua de subsuelo permanente, abundante, un sabor, ¿no? Y otro dice un agua curativa, ¿no? Y bueno, yo soy de Huaraz, desde chiquito hemos disfrutado de esa agua y hasta ahora está ahí, cada vez un agua bendita, ¿no? Que queda por la Soledad, ¿no? Exacto, como subiendo ya sí, del campo del Sport Soledad a media cuadrita arriba. Que es de acceso público, ¿no? Yo mismo he tenido acceso a esa agua. Así es, ahí está el público y necesita un tratamiento nomás para congelar el agua, porque nuestro dios Huari, ¿no? Eso mal llamado Lanzón Chavín, mal llamado, es el dios Huari. Y aquí en Pumacayán, más el dios Huari identificado con el agua, ¿no? Los oconales que hay, la abundancia de agua, ahora hasta ahora y pues... Por eso es un oconal básicamente, pues, ¿no? O sea, por lo menos digamos tiene mucho de oconal, ¿no? Ahí va, hasta ahora siguen existiendo, pese a que muchos los han cerrado con esto de Huaraz nuevo después del 70. Pero el agua ha sido uno de los elementos más que el aire, que la tierra, que el fuego, ¿no? Elementos universales, ¿no? El agua sería acá el más identificado con lo que sería el dios Huari, ¿no? Así metafísicamente hablando, ¿no? ¿Cómo así cree usted que hemos perdido en general nosotros esa conciencia más bien andina o esa conciencia más bien ancestral con nuestra tierra? Pumacayán es un reflejo evidente de eso, de esa pérdida de identidad, pero digamos no es solo Pumacayán, pues es todo en general, las construcciones, el desorden, el olvido del quechua. ¿Qué ha pasado desde su perspectiva, ayude con nosotros para haber olvidado con todos los pobladores en general esta regambre quechua tan importante que tenemos? Bueno, irónicamente Huaraz pasaba unos buenos momentos, tal vez los mejores momentos de su historia, antes del sismo del 70. Y justo surge esta hecatombe, pues, ¿no? Que lo destruye prácticamente todo Huaraz. Todo lo que vemos en Huaraz ha tenido que terminar de demolerse, hacerse plano, todo y hacer la nueva ciudad, una ciudad joven. Pero ahí viene ya la cuestión arquitectónica y otros tratamientos más, de que Huaraz es una ciudad como cualquier ciudad de cemento, etcétera, ¿no? Muy distinta al Huaraz pueblerino, provinciano, acogedor, aunque sean calles estrechitas, todo, pero, ¿no? Pero Huaraz tiene muy poca identidad, ¿no? Todo eso ha roto, claro, ¿no? ha quebrado, ha fracturado. Ha marcado. Entonces, pues decimos, no es solo el sismo de la naturaleza que puede suceder en cualquier momento, a cualquier parte de la cualquier ciudad, etcétera, ¿no? Sino el sismo humano. Claro. Ya es otra situación. La tragedia social, ¿no? La tragedia social, la conducta y sobre todo que es evidente eso, de distintas partes del Perú llegaron a trabajar a Huaraz, muchos con buena voluntad y hasta ahora se les puede identificar a muchas buenas personas. Pero en general otras personas llegan por el trabajo nada más, indiferentes solamente por el trabajo. Algunos incluso son aventureros que llegan acá, hacen sus empresas, lucran y después se van. Sí. Nosotros en las marchas perifonianas también les hemos dicho, sobre todo en la avenida Piscalar, Raimonde, ¿no? Pero no todos son. Les hemos dicho, ustedes hermanos vienen, respiran de este mismo aire, toman esta misma agua, ¿no? Se alternan con la misma gente, Huaraz, ¿no? E incluso viven de la misma economía, por algo ustedes siguen acá con sus negocios, etcétera, ¿no? Amen a Huaraz, por lo menos sus chiquitas, sus hijos, se llaman así sus hijos, que vuelvan, que empiecen amando a Huaraz, hay que volver a esas cositas, ¿no? Y hay que enaltecer, por ejemplo, nuestro quechua, un idioma muy grande, y las tradiciones, y cuidar Huaraz, su gente, etcétera, bueno, pero no vivir para sí mismo, sino un poco desprendido, ¿no? Digamos, hay evidencias simples que se notan en las calles de que la gente que vive acá ama muy poco a la ciudad, ¿no? Sí, la basura tirada en cualquier sitio, uno pasa por la calle y ve a una persona que está tirando un papel sabiendo que hay tachos, ¿no? Porque si no hubiera tachos diría, bueno, no hay tachos, pero hay tachos de basura. Y la gente no puede tener 2 minutos, 1 minuto de papel en las manos, a esperar a llegar al tacho y ponerla ahí, ¿no? O sea, es un descalabro total, ¿no? A mí me da pena porque soy guaracino. Un Francisco González, lo has conocido, don Pancho. Él también, de él recordamos bastante porque andaba por las calles indignado, pero diciendo, Huaraz es una ciudad sin rostro, ¿no? Indignado, se asombraba. Y después en la cuestión de la
atención a los damnificados, que si son damnificados, otros no, ha habido toda una especie. También mi papá Alejandro Coyas también andaba así diciendo, eras huerto de Judas, ¿no? Todos esos males en estas décadas de Huaspe se deben superar. Claro. Y parte de eso podría partir desde la revaloración misma de Pumacayán y empezar a valorar desde Pumacayán lo que es Huaraz, lo que es por lo menos la identidad antigua, y de alguna forma o construir una nueva identidad pero un poco más solidaria, un poquito más integrada, un poquito más sana en todo caso, no el Huaraz caótico que tenemos. Eso vamos a conversarlo, amigos, pero primero vamos a una breve pausa comercial a la cual vamos a continuación y luego de ello seguiremos conversando sobre Pumacayán, el proyecto. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas, Pumacayán el proyecto, es el tema que nos convoca el día de hoy. Estamos ya entrando a nuestro último bloque de programa. Yehudi, ambos somos de la zona, ambos somos de la región, ambos estamos comprometidos, no solamente nosotros, sino mucha gente comprometida con la ciudad, con el territorio, con nuestras propias raíces, y mucha gente también que no necesariamente ha nacido en Huaraz, pero se ha identificado y se ha conectado y se ha involucrado con esta tierra que les da de comer, que los alimenta, que posiblemente sus hijos ya sean huarazinos, etcétera, etcétera. Hay gente comprometida también. Pero, ¿qué hacer, y empezando por Pumacayán, para devolverle esta nueva identidad a Huaraz? ¿Qué cosa hacer? ¿Qué empezar a revalorar, a rescatar del propio Pumacayán hacia Huaraz? Bueno, si es del propio Pumacayán, en el proyecto está que rescatando, recuperando, exaltando la valía de Pumacayán, dándole su agregado turístico, pero también exaltando la espiritualidad, la identidad, ¿no? Porque convencidos de que ahí están nuestros orígenes, ahí están nuestras raíces, ¿no? Nuestra historia milenaria, entonces darle prioridad pues a Pumacayán, y de ahí además se desprende ya quizá por efecto propio del quehacer, digamos, ¿no? ¿Qué hay que hacer después? Seguir alimentando, primeramente, una cultura arqueológica, no solo en Huaraz, sino en todo Ancash, donde hay, por decir, unos 2.000, 3.000, otros dicen algo más, de sitios arqueológicos. Imaginen nomás, la Badek Mixquichilca hizo una exposición de 58 sitios arqueológicos, solo en imágenes, en registro de, ¿no? ¿Por qué? Los había destruido, 58 sitios arqueológicos entre Cangas y Huaraz. Duele que nos pague 58.000 millones de soles también por cada sitio arqueológico, no es nada, está hecho el daño, duele, ¿no? Antamina lo mismo nos da razón de toda esa beta, pues, ¿no? Hablando de beta, bueno, arqueológica de los animales, de los dinosaurios, los antediluvianos. Pero cuánto ha arrasado de todo eso. Son las betas tal vez más grandes del mundo, pero así es una desgracia, pues. Y yo les digo que hay 2.000, 3.000 o más también sitios arqueológicos, porque tenemos un proyecto, entre otros, de Paurarcus, se llama. Paurarcus es el nombre antiguo del río Santa, de una de las partes del río Santa, ¿no? Mayo tiene distintos nombres del río Santa. Paurarcus, más o menos, que empezaría por la costa de Guarmey, es una faja nomás de lo que es el Ancash, Guarmey, Quillo, entre Yungay hasta Yanama, por ahí, no está en el proyecto, y eso han detectado algo de 150 sitios arqueológicos, solamente rastreando esa parte que no sería ni la décima. Un corredor arqueológico. Exacto, un corredor, ¿no? Y no es ni la décima parte de Ancash, ni la 20ª parte. Entonces, pues, Ancash es un lugar privilegiado en el mundo. Los cusqueños reconocen ya de que, yo estaba ahí, reconocen de que el Callejón de Huaylas es cuna de la cultura andina, por distintos motivos, ¿no? La cordillera blanca y la cordillera negra se bifurcan en toda esta, como una excepción, en todo el recorrido de la cordillera de los Andes, y eso ha creado, pues, ha propiciado clima, sitios ecológicos, pisos altitudinales, todo, ya hay especialistas que lo han estudiado bien esto, y ha propiciado la agricultura, el agro, ¿no? Y con el agro, pues, viene con la comida, el agro, ahí están los alimentos andinos, que es, por decir, en la cueva de Guitarrero, unos 12.500 años. Eso quiere decir que antes de los 12.500 años, ¿no? Todo este proceso cultural que ha habido, y unas décadas, ¿no? unos miles de años más, unas decenas de miles de años más. En realidad, entonces, pues, es un lugar privilegiado, y siempre decimos y lo pregonamos de que Huaraz
y todo Ancash, todo el pueblo de Ancash pueden ser uno de los mejores lugares y de las mejores ciudades del mundo, así como se cataloga a Curitiba, me acuerdo muy bien, Brasil y así otras ciudades de Europa, ¿no? Huaraz puede serlo. Y para poder serlo, ¿por qué no empezar por Pumayacán? Claro, sería muy interesante, y además de alguna forma esa revaloración de este patrimonio arqueológico implicaría una revaloración de la identidad y de todo lo que ello conlleva. Yo quiero agradecerle mucho el haber estado el día de hoy hablando de este proyecto importante, interesante, y bueno, más que interesante, importantísimo para el rescate, la revaloración de nuestra identidad, de nuestra historia, de nuestra arqueología en sí misma. Sus últimas palabras para cerrar el programa el día de hoy. Una invitación. En este proyecto hay distintas actividades, pero la actividad más próxima ahora es que el sábado 23 de noviembre, de aquí este sábado mañana, al próximo sábado nomás, 23 de noviembre, va a haber una caminata, Ruta de los Huaraz se llama, ¿no? Caminata de los Huaraz. Es un proyecto aprobado por la municipalidad con resolución, lo presentó un doctor Romero de San Francisco. Pero entiendo que habrá varias actividades hasta diciembre. Sí, ya. Pero la del sábado, ¿no? 23 es para todas las familias, niños, grandes, etcétera. No empieza en Quinoacocha, se parte de Quinoacocha hasta Pumayacán. Esperamos pues que seamos varios cientos de caminantes. Perfecto, gracias. Perfecto. Yo quiero agradecerle nuevamente su participación el día de hoy aquí en Paradigmas, hablando de este importante tema, que significa en realidad una revaloración, un rescate de este maravilloso, de este importante, de este tan antiguo vestigio arqueológico como Pumayacán, que ha estado pues descrito y ha estado de alguna forma registrado en las crónicas de una serie de cronistas españoles, italianos, como el sabio Antonio Raimondi, que también tiene registros escritos y dibujos incluso de Pumayacán, y en fin, un patrimonio importante que es importante que empiece a discutirse y empiece a conversarse ya seriamente acá en nuestra ciudad. Por mi parte nada más, solamente agradecer por supuesto su teleaudiencia y al equipo de producción de Cable Andino que nos acompaña todas las semanas, y por supuesto recordarles el correo electrónico del programa paradigmastv@gmail.com. Nada más por mi parte, como siempre estaremos la siguiente semana con un nuevo programa tan interesante como como suelen ser los programas de Paradigmas. Entonces amigos, y muchas gracias por su teleaudiencia.